Advertencia y aclaración. El contenido de esta presentación no debe ser considerado como recomendación de comprar o vender algún instrumento financiero. La información contenida está destinada para fines educativos e ilustrativos solamente y no se debe considerar como asesoramiento de inversión. Los instrumentos financieros que se negocian en la bolsa de valores tienen riesgos que cada persona debe evaluar antes de colocar su dinero en este mercado. Bien, esta semana el índice Standard & Poor's 500 ha terminado hacia la alza con un 1.57%. Algo nada despreciable. Otra cosa que hemos podido comprobar durante esta semana es que existe nomás una altísima correlación entre el movimiento del mercado y los movimientos de precios del petróleo. Si uno inclusive compara ambos gráficos de cómo se están moviendo, hay una prácticamente una imitación de los movimientos con los mismos patrones, etc. Es realmente muy ligado, han estado todo lo que es el mercado con el movimiento del petróleo. No se han conocido nada, ninguna noticia, digamos, fundamental que pueda afectar hacia el mercado en esta semana. No ha habido nada nuevo, en realidad todo lo que ya conocíamos se ha mantenido, básicamente. Y los datos de la economía de Estados Unidos han venido algo mezclados, con algunos datos bastante interesantes, otros por debajo de lo esperado, pero nada dramático tampoco, ya como vamos a ver en el detalle de esta información. Por ejemplo, el Consumer Confidence, que era un dato importantísimo, eso podía mover el mercado, se esperaba un 97.3 y se ha presentado un 92.2, bastante por debajo de lo esperado. Este ha sido un dato no muy alentador en todo caso, pero eso es lo que ha sucedido justamente al comienzo de la semana. En cuanto al mercado inmobiliario, las ventas de casas ya existentes, se esperaba 5.30 millones y se ha presentado 5.47 millones, bastante por encima de lo esperado, algo que también es positivo en todo caso. Sin embargo, lo que son las ventas de casas nuevas o los new home sales, eso ha venido por debajo de lo esperado. Se esperaba 523.000 y se han presentado 494.000, bastante por debajo de lo esperado. En cuanto a los datos de empleo, se esperaban 270.000, se han presentado 272.000 en lo que se refiere a los reclamos iniciales. Y los reclamos que continúan se esperaban 2.268.000 y se han presentado 2.253.000. En el primer caso, algo por encima de lo esperado, básicamente alineado con lo esperado, lo que son los reclamos iniciales, y los reclamos que continúan algo mejor de lo esperado en todo caso. Luego, otro dato importante era lo que se refiere al GDP o el PIB. Se esperaba un 0.4% y se ha presentado un 1%, lo cual de todas formas es bueno, bastante por encima de lo esperado. Veremos si esto se mantiene. El personal income o los ingresos personales se esperaba un 0.4% de crecimiento y se presentó un 0.5%, algo bueno también. Y el gasto personal se esperaba un 0.3% y se ha presentado un 0.5% también, lo cual también es mejor de lo esperado. Y como les comentaba la anterior semana, la Federal Reserve se fija mucho en lo que es temas de inflación, pero en este indicador en especial, Core PCE Prices. Lo que se esperaba acá es un crecimiento del 0.1%, es decir, una inflación del 0.1% y se ha presentado una inflación del 0.3%, lo cual también está más o menos alineándose a lo que espera la Federal Reserve. Sin embargo, ya se está hablando de que la Federal Reserve no haría ninguna subida de tasas más este 2016, sino ya directamente el 2017. Veremos cómo sigue avanzando la información y bueno, habrá que ver cómo evolucionan, como veíamos en la primera lámina. Aparentemente en este mismo momento Estados Unidos no se encuentra en una recesión, ni tampoco aparentemente se podría estar viniendo una recesión a muy corto plazo. Así que, como van las cosas, por lo menos con todos los rumores y toda la información que está manejando y cómo se está moviendo además el mundo entero, aparentemente la Federal Reserve no haría ninguna subida de tasas durante este 2016.
veremos cómo evoluciona la información, ¿no? Y finalmente el Michigan Sentiment se esperaba un 91 y se ha presentado un 91.7, algo mejor de lo esperado en todo caso. Entonces, como pueden ver, hay datos bastante mezclados, inclusive datos del mismo rubro, como en el caso inmobiliario, hay uno bueno y uno malo. Y bueno, hay que, como les digo, simplemente esperar cómo va evolucionando la información y cómo va evolucionando los datos, no solo de la economía de Estados Unidos, sino de todas las economías fuertes que están interrelacionadas en el mundo. Desde el punto de vista técnico, ya habíamos analizado que había un nivel de soporte fuerte a niveles mínimos que se habían llegado en anteriores oportunidades. Ahora se ha vuelto a llegar a esos niveles mínimos, los cuales se han confirmado como soporte, pero también durante la semana hemos llegado a un nivel que podría representar un nivel de resistencia. En este momento estamos más o menos justamente en ese nivel de resistencia donde nos muestra esa línea punteada que aparentemente ya se habría roto ese nivel de resistencia durante la semana. Si bien ha cerrado por encima de esta línea, pero es demasiado cerca, digamos, el viernes, ¿no? Ha cerrado demasiado cerca de esta línea, lo cual todavía tenemos que esperar la evolución durante esta semana para ver si esta línea de posible resistencia se la ha roto realmente o más bien se va a confirmar como un posible nivel de resistencia. ¿Por qué como un posible nivel de resistencia? Porque antes ya en algún intento de recuperación que ha tenido el mercado, este nivel ha servido como resistencia. Veremos qué sucede durante la semana que comienza. Y también vamos a tener una semana de inicio de mes, lo cual también va a marcar algún tipo de información importante en los datos fundamentales. En cuanto al miedo o al índice de miedo en el mercado, más bien, a esta semana ha continuado en descenso. La anterior semana habíamos cerrado en 20.53, ahora hemos cerrado en 19.81. Es una leve caída, pero caída al fin. Y la razón de contratos put y call, la anterior semana habíamos cerrado en 1.06 y esta semana hemos cerrado en 1 exacto. Así que ambos índices en todo caso no muestran demasiado miedo del mercado ni demasiada incertidumbre, lo cual podría indicar que la semana que vamos a comenzar podría seguir esta especie de recuperación del mercado. Algo que me olvidaba comentarles es que las señales alcistas en todo caso en el índice Standard & Poor's 500, señales alcistas técnicas, siguen presentes. O sea, lo que podría indicar que de repente esta recuperación del mercado podría continuar durante la semana. En cuanto a los anuncios de ganancias, han seguido anunciando algunas compañías ya menos importantes, pero la tendencia más o menos se ha seguido manteniendo, ¿no? De todas las compañías que han anunciado dentro del Standard & Poor's 500, el 68.48% han reportado con sorpresas positivas, el 21.92% con sorpresas negativas y el 9.6% con básicamente alineados a lo que se esperaba en el mercado. Y como les decía, la siguiente semana va a ser la primera semana del mes de marzo y vamos a conocer datos importantes como siempre en la primera semana. Por ejemplo, vamos a seguir conociendo temas del mercado inmobiliario como son los pending home sales. Como siempre vamos a conocer los jueves los datos de empleos, los initial claims, los reclamos iniciales y los reclamos que continúan. El viernes vamos a conocer los datos más importantes de empleos del mes, que también pueden mover básicamente el mercado de manera importante, que son los non-farm payrolls y el unemployment rate, que los vamos a conocer así el viernes. Así que de todas formas, como siempre, el dato más importante durante la semana va a ser el dato de empleos y veremos si esta tendencia más bien hacia datos muy positivos de empleos continúa, lo cual también podría indicar que lo que hablábamos hace un momento, que
La recesión posiblemente no está todavía presente ni tampoco va a estar presente a muy corto plazo en la economía de Estados Unidos. Con esto habríamos terminado el análisis de esta semana y espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el siguiente análisis. Gracias.